tardes. Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para hacer una revisión de las últimas situaciones de China y, por supuesto, también sobre sus aspectos culturales y científicos. Aquí estamos para empezar con esta visión de China, todos sus valores nacionales, su riqueza, su economía y su política. Empezamos. Pero antes de empezar, Maya, yo te voy a brindar hoy a ti el té. Ok. Muchas gracias. A su salud también. Realmente todos sabemos que el mundo está impresionado por la reacción sin límite y con flagrante violación del derecho internacional humanitario en que ha incurrido o está incurriendo Israel. Sí, Israel fue agredido por Hamás, pero su respuesta, su reacción es desproporcionada. No cabe pensar otra cosa que no sea que está aprovechando la coyuntura, la situación para lograr objetivos pendientes, el control total de Hamás. Ante esto, algunos se preguntan cuál es la posición de China. China es consciente de su responsabilidad como gran potencia, la segunda potencia económica mundial, potencia nuclear y además miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han denunciado el genocidio que está cometiendo Israel contra la población civil palestina. Casi 6.000 niños han sido asesinados ya por las bombas y los obuses de los tanques. El secretario general de las Naciones Unidas ha sido enfático en condenar esa situación, lo que ha motivado una reacción igualmente irracional de parte de Israel, que ha llegado inclusive a pedir que destituyan al secretario general de las Naciones Unidas, cosa que no es viable ni es posible, porque hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen que dar el sí a esa situación. Pero realmente, tradicionalmente, desde los primeros momentos en que en Palestina, en tierra palestina, arbitrariamente se creó un Estado israelí y no se creó el Estado palestino como era, se desprendía del Acuerdo de Naciones Unidas, porque las grandes potencias del momento no procedieron a crearlo. Sin embargo, China mantuvo siempre un respaldo importante, efectivo, a la Organización para la Liberación de Palestina que dirigía Yasser Arafat. Arafat visitó en varias ocasiones China, se reunió con los máximos dirigentes chinos, desde Mao Zedong al primer ministro y otros funcionarios. Y desde los primeros momentos China abrió una oficina de la OLP en Pekín, que en 1974 se convirtió en embajada de un Estado palestino que no ha sido creado, pero que algunos países le han dado el estatus de embajada. Posiblemente la embajada de Palestina en China haya sido la primera embajada que se le concedió ese derecho a un pueblo que tiene el derecho a tener su propia embajada. Pero sí, efectivamente, siempre China ha sido solidaria con los palestinos. A lo largo del siglo XX, habiendo cambiado algunos aspectos importantes en el escenario internacional, China llegó a establecer relaciones formales con Israel, como también tiene relaciones muy intensas en el Medio Oriente, con una gran influencia, lo cual se evidencia y se demuestra en la capacidad que tuvo para resolver un viejo diferendo entre Arabia Saudita e Irán, que logró ponerlos a conversar y han llegado a abrir embajada. Pero China, no por tener relaciones con Israel, ha dejado de reclamar la existencia de un Estado palestino, que Palestina tiene todo el derecho del mundo a tener su propio Estado. Y ante esta situación atroz que se está viviendo, China reclama que cese el genocidio, que cese la violación del derecho humanitario internacional
y busca fórmulas que permitan lograr la estabilidad pacífica en la región. Y no hay otra fórmula que plantean los propios chinos que no pase necesaria e ineludiblemente por la creación de un Estado palestino. Ambos tienen derecho a vivir en paz. Israel tiene derecho a vivir en paz y con buenas relaciones con su vecino. Y el futuro Estado palestino, que quizás ante esta crisis tremenda esté más cerca que nunca, tiene derecho también a vivir en paz sin intromisión ni injerencia de la parte israelí. Es mucho el odio que se ha acumulado, es mucho el odio que se sigue acumulando. Elon Musk decía recientemente que por cada joven que asesinan o niño que asesinan en estos momentos en Gaza, están surgiendo 3 o 4 miembros de Hamas en un futuro. Si no se pone rápidamente fin a esta situación, nunca habrá estabilidad en la misma. Claro, China, al igual que Rusia, podrían apelar al Consejo de Seguridad, que tiene la facultad de determinar e imponer resoluciones. Pero el Consejo de Seguridad está inmovilizado, porque Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel. Cualquier resolución que se presente en el Consejo de Seguridad y que incluya a Israel en cualquier llamado, por sutil que sea, va a tener el veto tanto de Estados Unidos como de la Gran Bretaña y quizás la abstención de Francia. Las grandes potencias se han convertido en cómplices de la situación en Gaza, del crimen que está cometiendo Israel en Gaza. Estados Unidos, increíblemente, tan sensible que es con las supuestas violaciones a los uigures en China, ha cerrado los ojos y hasta justificado la barbarie que se está cometiendo en Gaza. Un misil estalló en un hospital. No se puede pretender ser ingenuo. Fue un misil de la aviación israelí. Israel alega que fue un misil de Hamas que falló y cayó ahí. Pero si Hamas tuviera misiles con la capacidad de explosión de fuego, como demostró ese tener, en Israel se estarían sufriendo muchos daños. Verdaderamente hay que poner fin a esta situación. Y Estados Unidos, como gran potencia, tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumir la actitud correcta ante Israel y exigirle que pare ese genocidio. Sin el visto bueno de Estados Unidos, Israel no podría hacerlo. Está pagando consecuencias en lo que se refiere a su proyección internacional. ¿Dónde está la CPI? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Que muy rápidamente hizo un juicio exprés a Putin cuando Ucrania lo acusó de que se había llevado a 400 niños de Ucrania hacia Rusia. Inmediatamente, sin debido proceso, la CPI ordenó la captura de Putin. Y Netanyahu es responsable directo de, hasta ahora, 6.000 niños asesinados en Gaza. ¿Dónde está la CPI? ¿Dónde está el fiscal general de la CPI? La CPI se está mostrando como un instrumento expreso de Occidente, que solamente actúa en función de los intereses de Occidente. Mientras que se está produciendo este genocidio en Gaza, la CPI está concentrada en analizar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero ignora totalmente lo que se está cometiendo en Israel. Esta situación demuestra que hay que retomar el multilateralismo, que hay que ir de nuevo a las Naciones Unidas para poder resolver los problemas que violentan y amenazan la paz mundial, y que las grandes potencias tienen la responsabilidad de asumir su compromiso con la paz mundial y viabilizar que cuando se es justa una situación, el Consejo de Seguridad pueda actuar debidamente. Y la CPI, bueno, quizás encuentre su camino en algún momento. Esa es la triste realidad que estamos viviendo y no es otra.
Bien, Mayra. Ahora vamos a pasar a nuestro prontuario y empezamos con que la Universidad de Tsinghua en China, en colaboración con las empresas chinas Mobil, Huawei Technologies, Cernet Corporation y otras 40 universidades, destrozó las previsiones de los expertos de que las redes de datos de ultravelocidad de 1 terabyte por segundo no surgiría hasta alrededor del 2025, reportó South China Morning Post. El consorcio desarrolló una red troncal entre ciudades que puede transmitir datos a 1.200 gigabits por segundo. El denominado Plan de Infraestructura de Tecnología de Internet del Futuro de China, con una década de ejecución, se activó en julio pasado. Sin embargo, se lanzó oficialmente en una conferencia de prensa en la Universidad de Tsinghua este lunes pasado, después de funcionar de manera confiable y pasar todas las pruebas operativas. Constituye la última versión de la Red Nacional de Educación e Investigación de China. La red entre las ciudades de Pekín en el norte, Wuhan en el centro y Guangzhou en la provincia sureña de Guangdong consta de alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados de fibra óptica. El logro constituye el primer servicio de Internet de promoción de generación del mundo, más de 10.000 veces más rápido que las principales rutas actuales, que funcionan a 100 gigabytes por segundo. Recientemente, Estados Unidos completó la transición a su Internet 2 de quinta generación hasta los 400 gigabytes por segundo. Wu Yanping, de la Academia de China de Ingeniería y líder del proyecto, explicó que la línea ultrarrápida no solo fue una operación exitosa, sino también que brinda a China la tecnología avanzada para construir una Internet aún más rápida. Por su parte, el vicepresidente de Huawei Technology, Wu Lei, señaló que la red es, y lo cito, capaz de transferir datos equivalentes a 150 películas de alta definición en solo un segundo. China ha promovido más de 300 técnicas agrícolas en África durante la última década, beneficiando a más de 1 millón de hogares de agricultores en el continente, precisó Tang Henjiang, ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China. Tang hizo estas declaraciones durante su participación en el segundo foro de cooperación China-África en agricultura. Durante el periodo, China ha establecido 24 centros de demostración de tecnología agrícola en África, al tiempo que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales del país ha brindado más de 10.000 oportunidades de capacitación para personal técnico y de gestión africano, agregó el ministro Tang, para ayudar a África a modernizar su agricultura. China planea ayudar a los países del continente a promover mejores variedades y técnicas agrícolas, aumentar la mecanización y mejorar el rendimiento por unidad de los principales cultivos, según el ministerio. Los países participantes en la iniciativa de la Franja y la Ruta, o sea, IFR, tienen planificado anunciar el establecimiento de un marco de cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres y la gestión de emergencias en el foro que se celebra esta semana en Beijing. Li Wenmin, director del Departamento de Cooperación y Rescate Internacional del Ministerio de Gestión de Emergencias, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa. Liu indicó además que el foro ministerial de la IFR sobre la reducción del riesgo de desastre y la cooperación en gestión de emergencia se celebrará este jueves con la participación en línea de cerca de 80 instituciones de alrededor de 70 países, regiones y organizaciones internacionales. El evento contará con asistencia presencial de representantes de unos 30 países y organizaciones internacionales. China anunciará medidas de apoyo a la construcción del mecanismo de cooperación en diversos ámbitos, como la capacitación, el rescate, la divulgación y la cooperación bilateral y multilateral, detalló el funcionario.
el Ministerio publicará oficialmente en el foro un informe de evaluación de catástrofes de los países de la IFR, según Liu. Bien, Maya, nos tienes una propuesta seguramente de Un musical. video musical, un buen video musical que es un festival de música y colores. Veamos. Impresionante el derroche de escenografía, de buen arte, de coreografía, de color. Los chinos siempre se esmeran mucho en mostrar los aspectos más relevantes de su cultura, pero con gran maestría, con un gran derroche de arte. ¿Nos vamos para una pausa, Mayra? Una pausa. Hoy vamos a tratar la educación en China. Y personalmente creo que un país que pretende
desarrollar su nación, tiene que asegurar la permanencia y constancia y educación en los niveles iniciales y básicos. De ahí que China es un país que, organizado y con intereses de progreso para su población, sencillamente desarrolla la educación en todos los niveles y prioriza la calidad de trabajo, pero también la cantidad de recursos para esta actividad educativa. La educación en China es obligatoria y gratuita para los primeros 9 niveles educacionales, hasta finalizar la educación en secundaria básica. El sistema educativo chino se caracteriza por su rigurosidad y su disciplina, no solamente rigurosidad académica, sino también rigurosidad en disciplina, cosa que los ha caracterizado a ellos siempre. El sistema educativo que ofrece China es considerado uno de los mejores que existen en el mundo. El Ministerio de Educación es el que gestiona la educación, la cual es gratuita y obligatoria para los estudiantes en estos 6 primeros niveles, desde los 6 años hasta los 15 años. Después de esta edad, los alumnos deberán pasar a pagar y realizar exámenes de admisión. Hay escuelas o jardines infantiles para niños menores de 6 años, pero en este caso la asistencia es solamente opcional. Este sistema es la base que sostiene los planes de progreso del gobierno, ya que la educación también es una filosofía de vida. Asimismo, desde la infancia se le da gran importancia a 3 aspectos de la enseñanza: el valor del trabajo duro, la disciplina diaria y el respeto a los mayores por edad y jerarquía. Con respecto a la actividad laboral, esta se respeta y se destaca su valor e importancia, no solamente humana, sino también económica. La disciplina es un elemento fundamental dentro de la educación en China. Los alumnos estudian más de 10 horas diarias. Las clases duran aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, según los niveles escolares. Asimismo, los estudiantes de las grandes ciudades tienen clases opcionales de música, de arte y práctica de deporte. El respeto también es algo que se les enseña desde muy pequeños. Les hablan a los profesores con la palabra maestro y siempre con amabilidad. Gracias al trabajo, la disciplina y el respeto es que ahora China se encuentra dentro de los principales lugares en calidad educativa en el mundo. El país se encuentra en la primera posición en los exámenes internacionales de PISA, que es el programa para la evaluación internacional de los alumnos en las áreas de matemática, lectura y ciencia. De igual modo, fomentar el buen comportamiento es una parte importante de la educación. Dentro de cada salón de clase, los profesores se encargan de llevar a cabo calificaciones por desempeño de los alumnos y también por su disciplina. Por cada respuesta correcta o buen comportamiento, los alumnos reciben puntos y sucede lo contrario si realizan faltas o tienen mal comportamiento. El progreso de cada uno de los alumnos está siempre a la vista en un tablero, lo que estimula de una forma sana el sentido de competencia. Las escuelas de China se dividen en públicas y privadas. El nivel de educación de las escuelas privadas es mucho mayor, lo que conlleva a un mayor costo, el cual puede alcanzar hasta los $1,000 por mes. Es importante señalar que el idioma extranjero tiene un gran peso dentro del sistema educativo, por lo cual tienen de 2 a 3 clases de inglés al día en distintas asignaturas. En las escuelas, los alumnos de 5º y 6º grado ya hablan inglés con fluidez en su gran mayoría. Desde la niñez se les ha enseñado que deben ser los mejores, no importa en qué rubro. Esto nos demuestra por qué los chinos han sido desde hace años líderes en la ciencia, la cultura y las artes. En la mayoría de las escuelas chinas, los estudiantes aprenden principalmente escuchando, tomando notas y leyendo el libro de texto.
Actividades como la resolución de problemas, el análisis crítico, la recopilación de evidencia y la experimentación son aplicadas también. El costo de estudiantes en China es relativamente menor en comparación con otros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países europeos. El gobierno se esfuerza por mostrar la inversión que hace en educación y los estudiantes desarrollan estudios científicos en los diferentes ámbitos universitarios para mostrar los resultados de lo que la educación de su país puede lograr. Asimismo, los jóvenes chinos estudian en las universidades de otros países como en Estados Unidos, Canadá, entre otras. Los representantes de la educación en China se sienten orgullosos de los resultados alcanzados de su actividad tan importante por su aporte al país. Ellos resultan ser los más destacados según los estándares de la cultura más progresista. En China creen mucho más en lo que se logra con el esfuerzo que en los dones naturales. La creación de genios es una leyenda que circula en el mundo cuando se habla de algunas escuelas chinas, pero seguramente el esfuerzo y el trabajo exigen de cada lado de las actividades educativas que los lleve a los logros alcanzados y de ser reconocidos en muchos países que siguen el sistema educativo chino. La educación en China nos muestra dos caras de una moneda. Por un lado, una cultura milenaria en la que el estudio de la ciencia y el arte han sido una filosofía de vida, mientras que por otro lado, sus tradiciones, costumbres y persistencia han sido permanentes en los modelos de enseñanza-aprendizaje. Observemos ahora este video del trabajo puntual que se realiza con la inteligencia artificial. Pasemos. Imagina un mundo donde las aulas de clases estén equipadas con tecnología que monitorea constantemente a sus alumnos, donde hay bandas electrónicas que miden su nivel de concentración y los uniformes tienen chips de rastreo. Esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad que está ocurriendo en China en este momento. En este video te voy a comentar cómo funciona el sistema educativo más avanzado y controversial del mundo, donde la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo todo el tiempo la forma en que los docentes enseñan y que los alumnos aprenden. Prepárate para asombrarte y cuestionar el futuro de la educación en el siglo XXI. En estos días, alumnos en China comienzan su día escolar no abriendo libros de texto, sino poniéndose unas bandas electrónicas. Esto sucede luego de una meditación de 2 minutos, donde se motiva a los niños a sentir su universo interno y entran en un concurso a ver quién puede concentrarse mejor según lo medido por estas bandas electrónicas. Estas miden el nivel de concentración de cada estudiante, por lo que los profesores saben exactamente cuando un alumno no está prestando atención. La información es enviada directamente a la computadora del profesor y a un grupo de chat para los padres del niño. Los salones de clase tienen robots que analizan la salud de los alumnos y niveles de compromiso. Y por si eso fuese poco, los estudiantes usan uniformes con chips que rastrean sus ubicaciones. Inclusive hay cámaras de seguridad que rastrean qué tan frecuente el alumno revisa su celular o bosteza en clase. Vale aclarar que el gobierno chino está invirtiendo millones y millones en este proyecto, que tiene como objetivo, obviamente, aumentar el rendimiento de los estudiantes. ¿Cómo ha cambiado el entretenimiento? Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Antes de seguir, te quiero recordar de que si estás pensando en emigrar al extranjero, tengo toda la información de todos los países que podés llegar a necesitar en un mismo lugar. En la biblioteca migratoria vas a encontrar dónde conseguir trabajo, dónde buscar alojamiento, formas de residir en distintos países, datos estadísticos, fuentes donde buscar, un montón de información que te llevaría años conseguirla. Te dejo el link en la descripción. Quizás te estés preguntando si esto funciona. Bueno, los profesores están diciendo que a través de este método los alumnos prestan más atención y logran mejores notas. Hasta ahora los sistemas educativos han obligado a la mayor parte de los estudiantes a aprender de la misma manera, a la misma velocidad, en el mismo lugar y al mismo tiempo. En ese modelo es inevitable tener en cuenta la variable del tiempo y la atención limitada que un profesor puede procurarle a cada alumno. Sin embargo, las capacidades de percepción, reconocimiento y recomendación de la inteligencia
inteligencia artificial permiten que los docentes puedan adaptar el programa de aprendizaje a cada estudiante. Esto sucede a la vez que se libera más tiempo para que se dedique atención individualizada a cada alumno. El problema en todo el mundo en el ámbito escolar es que hay un mismo profesor que tiene que impartir un mismo método para 40 personas que se desarrollan de forma diferente. Por lo tanto, lo que sucede es que los profesores, en la mayoría de los lugares del mundo, asumen de que los alumnos van a ir aprendiendo a la misma velocidad, de la misma manera, y obviamente tienen que cumplir con un ciclo lectivo. Eso hace de que no se puede prestar atención de forma individualizada a cada alumno. A la vez, el profesor tiene que atender a las reacciones de todos los alumnos para identificar si alguien puede haberse perdido o está distraído o no está completando satisfactoriamente un ejercicio. Esta carga de trabajo no es asumible para un ser humano, pero sí para una inteligencia artificial, que es capaz de fijarse individualmente en cada uno de los alumnos, medir cómo reacciona a los diferentes métodos de enseñanza, el grado de atención que mantiene, lo rápido que responde a las preguntas, cómo reacciona a los distintos estímulos e incentivos, y un largo etcétera que se recopila en bases de datos que más tarde pueden analizarse para determinar los cambios de enseñanza de cada alumno. Y escuchen esta, las cámaras de reconocimiento facial pueden detectar inferencias microfaciales de que un profesor, por más que se dedique exclusivamente a un alumno, sería incapaz de reconocer, como la velocidad del pestaneo, microexpresiones faciales, pequeños gestos, entre otras cosas. La inteligencia artificial puede detectar patrones de emociones y otros detalles que pueden recopilarse para ser entregados a los padres de los alumnos a fin de evitar que evalúen la necesidad de contratar a tutores específicos. Toda esta información directamente se puede incorporar al perfil de un estudiante, que se va actualizando a cada momento en función de los cambios que se produzcan en el aula, en el método de enseñanza o en el tipo de contenidos. Y eso no queda ahí. En las clases de inglés, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento de voz van a permitir evaluar con mayor eficacia la pronunciación de cada estudiante, así como también ofrecerán soluciones para mejorar el acento o la entonación sin la necesidad de que haya un hablante nativo en cada clase. Incluso los deberes que se mandan para hacer en casa pueden adaptarse a cada perfil, porque se imaginarán que cada alumno tendrá que reforzar determinadas carencias. Tengamos en cuenta de que si las tareas son siempre iguales para todo el mundo, los alumnos no pueden sacarle el mismo provecho a esta inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial, cada alumno va a poder sacarle el mayor jugo teniendo tareas específicas relacionadas a su propio perfil, ya sea para potenciar las habilidades que cuente, como también para mejorar un poco las carencias que cada alumno tenga. Y lo bueno es que a medida que va pasando el año, no es que un alumno muere con ese programa que se estableció para cada uno, sino que a medida del avance que va teniendo el alumno, se va actualizando de acuerdo al progreso que cada uno va teniendo. Otra parte que me parece muy buena es que muchos ejercicios se pueden corregir automáticamente, por ejemplo las fallas de ortografía. Esto hace de que el docente no pierda tiempo en esas tareas que puede hacer una inteligencia artificial y tenga mayor tiempo para enfocarlo de la mejor manera a resolver temas de conceptos superiores. Si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Bueno, todas estas herramientas ya existen y ya se están implementando en varios colegios de China. Por ejemplo, en los centros Skirrel. Te estarás preguntando qué son los centros Skirrel. Es un proyecto abierto por Skirrel en China, donde no hay pizarras, proyectores u otros equipos, solo una mesa por habitación destinada a 6 u 8 personas. El método de enseñanza es únicamente a través de un ordenador portátil. Tanto estudiantes como profesores miran atentamente las pantallas. Mientras se estudia, el sistema actualiza su modelo de comprensión y ajusta el plan de estudios en consecuencia. A medida que más estudiantes usan el sistema, va usando toda la información para mejorar el algoritmo. Skirrel se sienta en ayudar a los estudiantes a obtener mejores notas en las pruebas estandarizadas anuales. Este método se ha convertido en el favorito del gobierno de Shanghái. En los 5 años tras su fundación se han registrado más de 2.000 centros en más de 200 ciudades, contando con más de 1 millón de estudiantes. Actualmente, de acá dentro de un año, planean abrirse más de 2.000 centros más. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. La parte negativa de todo esto es que ejerce cierta presión sobre los estudiantes. Puntualmente en este tipo de países asiáticos ya de por sí tienen bastante presión los estudiantes a la hora de ir al colegio y exigencias, no solamente a nivel de la escuela, sino también a nivel universitario, y este tipo de herramientas no hacen más que aumentar la presión
por ahí de muchos padres al evaluar al detalle la capacidad del alumno que está teniendo para prestar. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. A medida de que las máquinas sigan avanzando, más que nada en tareas de memoria, en tareas monótonas, el ser humano se deberá adaptar a las tareas en las que sigue siendo única para el ser humano, como etapas de creatividad, de colaboración, de resolución de problemas humanos, afectivos. También deberán adaptarse rápidamente a medida de que más y más habilidades sean víctimas de la automatización. Esto significa que el aula del siglo XXI debería mostrar las fortalezas e intereses de cada persona en lugar de impartir un conjunto de conocimientos totalmente inadaptado a la sociedad actual. ¿Qué opiniones tenés acerca de estos métodos que está implementando China? Interesante tema. No hay que temerle a la inteligencia artificial, solamente hay que dosificarla en cada uno de los sectores donde se emplee y en particular en la educación, en sus precisos límites y aspectos a considerar. Excelente video, Mayra. Esto permite entender un poco por qué China queda siempre en los primeros lugares en las mediciones en matemática, en capacidad lectora. China tiene un liderazgo absoluto en todas las mediciones que se realizan. Y eso explica por qué también los tiene en ciencia y tecnología. Así mismo es. Ahora pasamos a un video musical donde la resonancia melódica de Qin y el ritmo de Tang, dos emperadores que dejaron sus huellas en la historia china, son clásicos presentados en este video. Disfrutemos.
Resonancia y ritmo, indudable. Una belleza de video. ¿Una pausa, Maya? Una pausa, por favor. Verdaderamente lo que se está viviendo y se está viendo, el mundo está presenciando en lo que está ocurriendo en Gaza es inimaginable. Nadie pudo pensar de que en el siglo XXI se pudiera presenciar tal barbarie. China ha mandado decenas de toneladas de ayuda humanitaria hacia Gaza, como también lo han hecho otros países. Pero la situación en Gaza es complicada, aunque los israelitas no están dando información clara, porque observemos, más de un mes de operaciones, ellos no reportan baja ninguna y se está combatiendo ferozmente, al extremo de que solamente al cabo de un mes es que ellos han dicho que han ocupado lugares estratégicos de Hamás, como el Parlamento, la gobernación, etc. Ha habido resistencia. Pero todo esto va acompañado también de grandes mentiras. Como decir que en el sótano del hospital encontraron armas, un biberón, miren ustedes qué gran prueba, pero es para justificar los ataques indiscriminados que están haciendo contra las ambulancias, los hospitales y demás, alegando que jamás se esconde en ello. El director del hospital donde dijeron eso lo desmintió categóricamente. Dijo que en ese sótano lo que habían habido era refugiados, mujeres, niños, que se habían protegido ahí de los feroces bombardeos. La situación es peligrosa todavía, porque en la frontera con el Líbano está Hezbollah, quizás la organización palestina más poderosa, más fuerte, mejor armada inclusive que la propia Hamás, que además le ha infringido derrota a Israel. En una ocasión capturaron a un soldado israelita, el ejército de Israel atacó el Líbano, combatieron varios días y se tuvieron que retirar con varias bajas y sin rescatar al soldado. Como tampoco han podido rescatar, a pesar de que han ocupado todo el territorio, según dicen, no han podido rescatar a los más de 200 rehenes que mantiene Hamás, lo cual permite inferir de que Hamás mantiene un importante nivel todavía de resistencia, aunque no puede enfrentarse a la maquinaria de guerra de Israel. China insiste en reclamar que se respete el derecho internacional humanitario, que se busque la estabilidad de la región y reclama una y otra vez que se debe crear el Estado palestino. Siempre habrá mucha inestabilidad inicialmente, pero los dos estados tendrán que impregnarse de la realidad de que tienen que convivir armoniosamente y vivir en paz dentro de fronteras seguras. Por otra parte, los rebeldes en Yemen también se mantienen bien armados, según la opinión internacional. Irán los arma a ellos, como también arma a Hezbollah, y continúa siendo una amenaza también para Israel, a cuya región envían misiles constantemente. En todo esto, Estados Unidos ha bombardeado Siria también recientemente, en flagrante violación del derecho internacional, un derecho internacional que se le reclama a unos y otros se estiman con derecho a violarlo. Mientras que el derecho internacional no sea respetado por todos, absolutamente por todos, seguiremos viviendo en un mundo inestable. Esa es la realidad, no es otra. Maya, ¿qué nos toca ahora? Ahora pasamos a una reflexión de Confucio, para cerrar nuestro programa y hablando precisamente de la palabra, el cuidado que hay que tener con ella. Cuando se dice lo cierto, es importante utilizarla, pero es importante también cuidarse de ella. Y Confucio nos dice, cuando hables, procura que tus palabras
sean mejores que el silencio. Una reflexión que, como siempre, nos convoca a pensar. Maya, para irnos, te brindo otra vez un té. Un té chino. Muy Los bien. chinos consideran que el té tiene grandes virtudes. Saludable, pacífico, oportuno. ¿Cuántas palabras Por la paz bonitas mundial. por la paz mundial? Hasta el próximo domingo, amigos, a las 4 de la tarde por su canal 19 Cinevisión. Nos vemos, sí, en domingo próximo.